Hagan silencio porque estoy poniendo disfónico, muy rojo, entonces... El tejido óseo presenta 4 células. Estas células que se llaman osteogénicas u osteogerminativas, los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Pero todo comienza con este tipo de células. Estas células osteogénicas, aquí vamos a desglosar las palabras, tenemos que osteo, y osteo significa hueso. Génicas viene de génesis. ¿Y qué es el génesis? Principio, ¿verdad? Entonces, génesis significa creación, elaboración, fabricación, producción. Sinónimos. Germinativas viene de qué? De germinar, no de germen. Germen es un agente infeccioso. Viene de germinar, y germinar tácitamente significa lo mismo. Porque ¿qué germina? Una semilla que usted la pone en una maceta, después la recubre y da origen a una planta. Esto es sinónimo nada más. Osteogénica o osteogerminativa quiere decir que estas células van a dar origen a algo o a algunas cosas. ¿A quiénes da origen? A los osteoblastos y a los osteoclastos. A los osteoblastos y a los osteoclastos. Da origen a esas dos células. Origen. Para dar origen a una célula, a este tipo de células, estas tienen que tener mitosis. No sé si les habrán enseñado en algún momento lo que es mitosis. Mitosis es el procedimiento en que una célula, lógicamente, tiene que duplicar su cromosoma para dividirse y dar dos iguales. Estas y estas, así sucesivamente, van multiplicándose. Dentro de estas células que van dando origen o se están multiplicando, son las que van a dar origen a las células osteoblastos y osteoclastos. ¿Ya? ¿Está claro eso, verdad? Exacto, señor. Gracias por usted que está al fondo. El señor que está ahí al fondo me pregunta: ¿y los osteocitos de dónde salen si no lo estoy marcando? Dile, compañero, póngame un incentivo al señor que está al fondo. ¿Se entiende? ¿De dónde salen los osteocitos? Ninguno de ustedes preguntó y él se pregunta. Todos están así. Y está viendo que hago la flechita para aquí y para acá. Vuelvo a hacer la flechita para aquí y para acá. Y sigue ahí. Y que esta se divide para dar origen a esta y a esta. Y sigue. Sacúdase. Bueno, lógicamente, si no marqué que esta da origen a esta, es porque esta no se origina de ninguna, sino que surge o es el resultante de la maduración de estos osteoblastos que se transforman en osteocitos. Estas, saliendo de acá, son inmaduras. En el proceso de desarrollo se maduran y ya reciben el nombre de osteocitos, así como todos nacimos y después nos hicimos adultos, de niños a adultos. Las células inmaduras se vuelven maduras, inmaduras se vuelven maduras,
inmaduras se vuelven maduras. Maduras se vuelven maduras. Maduras se vuelven maduras. Maduras se vuelven maduras. Así es esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas células osteogénicas o osteogerminativas dan origen a esta. Y estas se maduran y se transforman en esto. Este osteocitos son las células definitivas del tejido óseo. Son las estructurales. Así como el ser humano adulto es el definitivo. Porque de ahí viene el periodo de envejecimiento. Que estos también van a envejecer. ¿Y qué va a pasar con los que envejecen? Mueren. Se mueren. Pero es un proceso diferente al ser humano. Porque el ser humano se muere y lo entierra. Estas células, cuando ya envejecen, son procesadas por estas. Estas osteoclastos tienen la misión o la función de realizar la reabsorción de estas células viejas para permitir que estas, que siguen saliendo de estas, se sigan madurando y las reemplacen. Estas se encargan de ese proceso de reabsorción del hueso viejo, de las células viejas, para que entren en escenario las nuevas células que resultan de la transformación de los osteoclastos. Como un bucle. ¿Ah? Como un bucle. ¿Qué es eso? Bueno, o sea, nace con los osteoblastos, maduran, mueren los osteocitos y los osteoclastos absorben nutrientes. Los osteoclastos se encargan de reabsorber utilizando enzimas que las disuelven. Y de ahí, pues lógicamente, el espacio que dejan estas va a ser reemplazado por nuevos osteocitos que son resultantes de la maduración de estos. ¿Ya? Siempre va a haber ese proceso. De ahí lo que va a pasar con el tejido óseo, que llegue el momento de la descalcificación, que ese es otro proceso. Y que también esta se encarga de ese momento de la descalcificación, de la osteoporosis. Miren, en resumidas cuentas, los osteoblastos son células inmaduras. Y ahí, pues, lógicamente, tenemos que ir avanzando para no quedarnos estacionados en ese mismo nivel. Déjenme borrar estas bolitas, teniendo borrador. Las osteogénicas son las que se dividen, las únicas, para dar origen a los osteoblastos. Estos osteoblastos son células formadoras de hueso, sintetizan colágeno, inician la calcificación y se convierten en osteocitos, células definitivas. No tienen división celular porque van a ser estructurales, ya van a empezar a formar esas ostionas que vimos hace un rato en tejido y ya forman el tejido compacto del hueso. Los osteocitos son células maduras principales del hueso y mantienen su metabolismo regular a través del intercambio de nutrientes con los vasos sanguíneos que vimos en el conducto de Haber. ¿Se acuerdan de Haber? Hola. Vimos en tejido óseo los conductos de Haber que nutren y oxigenan a la célula. Ahí hacen el intercambio, que tienen que alimentarse por toda célula para desarrollarse y hacerse definitiva. Todas las células son, aunque sean óseas, tienen que recibir oxígeno y nutrientes. ¿Ya? Esto es el tejido, la vida del tejido óseo hasta que son reemplazadas por nuevas células. Y los osteoclastos son los que se encargan de la formación, el mantenimiento y la reparación normales del hueso. Estas células son gigantes, liberan poderosas enzimas que digieren a la matriz osteoide, o sea, a las células que están allí, pero que ya han cumplido su tiempo y son reemplazadas. ¿Por qué? Porque estas se encargan de reabsorberlas, proceso de reabsorción. Se descompone, se denomina reabsorción y es parte de la formación, el mantenimiento y la reparación del hueso. Entonces aquí podemos hacer otro cuadrito que diga funciones de los osteoclastos. Primero, formación, el mantenimiento, reparación. Esas son las funciones del osteoclasto. Pero el osteoclasto tiene una cuarta función. Batería.
Esto. Los osteoclastos son los que se encargan de recibir el tratamiento que da el médico para la osteoporosis y distribuir ese tratamiento. Por eso es que se la considera como la célula diana o célula blanco, a la cual va dirigida. Más o menos tómenlo así como un centro de acopio. ¿Sabes de acopio? Sí, todos conocen el término acopio, donde se recauda todo. O una bodega donde llega toda la carga para de ahí ser distribuida. Por ejemplo, una, ¿cómo que le llaman a esto? Ya me olvidé. Sí, un depósito de colas. Al depósito llega todo. Del depósito es el osteoclasto. Del depósito se distribuye a todas las tiendas las colas. El osteoclasto se encarga de distribuir el calcio en todos los huesos. Para regular un poco, porque no es que el tratamiento va a curar la osteoporosis. La osteoporosis va porque va. Pero lo que sí puede es ralentizarla, enlentecerla para que no afecte tanto los huesos de ese ser humano que está envejeciendo y que se va descalcificando. ¿Se entiende? Entonces, todo ser humano se descalcifica, pero más se descalcifican las mujeres. Eso ya lo sabes, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿quién recibe el tratamiento? El osteoclasto. Y es el que se encarga de ver dónde coloca para que no se vea tan descalcificado el hueso. Eso le toca para las mujeres hacerse el tratamiento para la osteoporosis. Tienen que hacerse la densitometría, sobre todo las que sobrepasan los 40 años de edad. Ya, así es. Y ya se le viene la meno, entonces ya si cesa la función ovárica, empieza a descalcificarse más. ¿Por qué se descalcifican? Porque pierde el calcio sérico. Ya saben que la paratiroides es la que regula el calcio en sangre. Entonces, viene el problema de las hormonas y hay que reemplazar el calcio que se está perdiendo en los huesos. Entonces, ahí se las dejo. Usted no quiere decir, por eso es que es importante alimentarse bien para tener los huesos fortalecidos. Y dejar esos mitos de entre más consumo, por ejemplo, leche o productos lácteos que tienen supuestamente calcio, más fuertes mis huesos van a estar. No sé por qué se puede. Aparte que la leche no es para el ser humano. La leche. ¿Quién produce la leche? O sea que usted toma leche de cualquier animal. ¿Quién produce la leche? ¿Y usted es hijo de la vaca? No. Entonces la leche de la vaca es para el ternero, no para el ser humano. La leche del chivo es para el chivito. Y la leche de la cabra es para el cabrito. Y la leche de la burra es para el burrito. Y la leche del yegua es para el yeguito, no, para el potrillo. Para el potrillo. Cada especie tiene que proveerse de su forma. Por eso es que nosotros lactamos cuando estamos recién nacidos. Lactamos de nuestra madre. Pero de ahí empezar a reemplazar con leche de vaca, eso no debe darse en la humanidad. Pero va de nuevo. Los ligamentos y los tendones, que son tejido conectivo denso, esto pues lógicamente ya sabemos que los ligamentos unen hueso con hueso y que los tendones unen el músculo al hueso. Ya lo sabemos eso. Puede ser una pregunta verdadera y falsa. A ver, inventemos una pregunta. ¿Qué tal? Los tendones son estructuras de tejido conectivo denso que se encargan de unir hueso con hueso. ¿Verdadero o falso? Falso. Ya ve, y ni razonaron, solo dijeron falso. Porque cuando se escucha bien, no hay problema. Ya oyó que los ligamentos unen hueso con hueso y que los tendones unen músculo a hueso. Si digo los tendones unen hueso con hueso, eso es falso. ¿Cómo puedo decir si los ligamentos unen el músculo al hueso? Te va a decir falso también. ¿Verdad? ¿Sí la está agarrando? Sí. Ya. Así que facilito todas las pruebas. Yo le explico en clase, le digo A, y usted mañana responde A. Pero si usted responde B, ¿qué puedo hacer yo? Y me quieren hacer sentir culpable. Yo no me siento culpable.
Y los tiempos están dados como deben de darse. No es que yo tengo que darle una hora por 15 preguntas que son fáciles. En una hora puedo dar por un examen de mejoramiento, porque son 100 preguntas. Pero si para el examen final doy 35 minutos. El examen final son 35 preguntas, 35 minutos, 35 minutos. Hecho. Entonces vaya craneando que usted tiene que resolver, leer bien. No necesita tomarse tanto tiempo para interpretar una pregunta. Tiene que darle al razonamiento. Para eso hay que estudiar bien. No memorizar, porque si usted memoriza, pierde. Recuerde que está conmigo. El periósteo es una capa externa del hueso que no está catalogado como tercera capa de la estructura del tejido óseo. Recuerden que es compacto y esponjoso, pero por fuera del compacto estamos mal así. Suponiendo que este sea el huesito, ese hueso, no. El periósteo es una capita que recubre así. Estoy en contravía. Ya. Pero ¿qué dice la anatomía? Que el hueso tiene periósteo, lo recubre a todo el hueso, es una estructura también de tejido conectivo muy liso, así, liso, pero que no está presente en todo el hueso. ¿Y dónde no está presente? No está presente en las zonas donde hay superficie articular. Recuerdan que ya hablamos de superficies articulares móviles. Hoy mismo lo hablamos en la mañana. Sí. ¿Ya? Superficies articulares móviles, o sea, estos extremos. Entonces aquí no hay periósteo. Acá tampoco, que de este lado de acá también se va a articular. Hay una superficie articular móvil. Entonces no hay en superficies articulares móviles en las zonas, suponiendo que aquí haya un ligamento que se inserta, no hay periósteo en la zona de inserción del ligamento y no hay periósteo en la zona de inserción de tendones. ¿Por qué no hay? Porque el periósteo va a impedir que el tendón penetre o que el ligamento penetre. Va a impedirlo. Entonces, porque es una superficie lisa, impenetrable. Entonces, ¿qué tiene que estar diseñado? Que en esa zona donde se va a insertar un ligamento o un tendón, la zona no debe tener periósteo y no debe ser lisa, sino rugosita. Rugosa. Hagamos una analogía. Sí, a ver, analogía, ¿no? Ya. Esta pared es lisa. Y yo le quiero poner cerámica. Entonces yo le pongo la pasta así, le pongo la cerámica como esto. ¿Y qué va a pasar con la cerámica? No va a quedarse en su posición. ¿Por qué? Porque se seca la pasta y se desprende. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que la pasta de la cerámica penetre y poderla tirar y que nunca se salga? Tengo que volverla rugosita, quitarle lo liso para que la pasta húmeda penetre hasta el bloque. Se seca la pasta con la cerámica puesta y eso ni un terremoto 10.0 lo desprende. Se cae el edificio, pero la cerámica sigue pegada. Más o menos así entendamos que las fibras del tejido conectivo
del tendón o del ligamento van a penetrar hasta el tejido compacto. Van a penetrar hasta el tejido compacto. Y allí van a agarrarse fuertemente del tejido para, en el caso del ligamento, mantener los huesos juntos y en el caso del tendón, mantener el músculo unido al hueso para que pueda generar los movimientos. Si el músculo se contrae para generar movimiento. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es, lo que pasa es que no se parece un hueso esto, ¿no? Pero bueno, la idea es esa. Voy interpretando a medida que voy explicando. ¿Qué pasa? ¿Quién está bautizando así? Si ella quiere irse, por favor, está la puerta. Entonces, no hay periostio en los lugares donde insertan ligamentos, tendones y en las superficies articulares. Entonces, ¿qué hay sobre la superficie articular si no hay periostio? Sobre la superficie articular va a encontrar un ligamento. No. Va a encontrar un tendón. No. Sí, pues. Un hueso adiposo. El hueso de forma adiposa. ¿Ah? Que el hueso en forma esponjosa usted dijo que había. No. En una superficie articular va a encontrar hueso esponjoso. Sí, ya eso ya lo tratamos en la clase de la mañana. ¿Qué hay sobre las superficies articulares móviles? No. Muy líquido. El hialino. La superficie articular lisa, pero ¿qué hay sobre ella? El hialino. ¿Pero qué, pues? ¿Qué es el hialino? Cartílago hialino. Oiga, algo que noto es que no tienen retentiva, tienen que también desarrollar la retentiva, porque algo tiene que quedar de la charla, pues si no queda nada, están aquí sentados y calentando puesto. Cartílago hialino, le dije, le estoy diciendo 2 veces, 3 veces, que ya lo vimos en la mañana, que estuvimos hablando de la clasificación del tejido cartilaginoso, hialino, elástico y fibrocartílago, y que el cartílago hialino, con un esquema que hicimos, ahí dice las superficies articulares móviles, que inclusive debió haberse quedado, que le dije que articulaciones en general no se debe de poner, sino que hay que ser específico que son las articulaciones móviles, porque las no móviles y las poco móviles no tienen cartílago hialino. Entonces, solamente en las articulaciones que se mueven, allí hay superficie articular lisa y ahí está recubierto de ese cartílago hialino. Bueno, ¡ay! Dura lucha que tengo yo. Pero ahí vamos, no vamos a aflojar. Voy a estar ahora como martillo sobre el clavo. Dando. Ahí algo tiene que quedar. Perdón. Evolución del tejido. Una señorita me presentó un libro donde decía que el tejido esponjoso estaba en el 20% y el compacto en el 80%. ¿Eso qué me representaría? Que el esqueleto, en vez de pesar, dígase, solo el esqueleto, 40 kilos, representaría que el esqueleto pesa 120 kilos. Solo el esqueleto. Eso no puede ser. Y yo no sé cómo un libro puede decir esa barbaridad. Cuando sabemos que el tejido compacto apenas es el 20% y el esponjoso el 80%. Y por tanto, si nosotros discernimos, decimos, si hay 80% de tejido esponjoso y el profesor me enseñó que en el tejido esponjoso está la médula ósea roja, entonces en el 80% del esqueleto hay zonas donde está la médula ósea roja. En otras palabras, la médula ósea roja está presente en el 80% del esqueleto. ¿Por qué? Porque el tejido esponjoso es el 80%.
y la médula ósea roja está en el tejido esponjoso. Entonces, ¿cómo nos podemos olvidar de eso? Sin necesidad de anotarlo, sin necesidad de estarlo repasa, eso se queda. Porque son detalles puntuales que nos hacen razonar. Bien, ¿qué más? Ahí tenemos ejemplo de tejido esponjoso. Bien. Tejido esponjoso. Aquí está el tejido esponjoso que tiene la médula ósea roja, la mayoría de los huesos, todos los huesos. Ahí tienen el tejido compacto formado por todas las ostionas. Aquí en este gráfico, en este esquema, se interpreta que hay muchas ostionas aquí. Ostiona con su conducto de Haber, y así todas, ¿no? Todos esos puntitos negros representan el conducto de Haber. Y alrededor, todas las laminillas óseas en forma circular rodeando el conducto de Haber. Eso es ostión. Mañana le preguntaré qué es ostión. ¿Qué es ostión? Prácticamente yo les voy dando un cuestionario implícito. Voy preguntando, y lo mismo le voy a preguntar de forma oral. ¿Qué es ostión? Ahí está. Son las que rodean. La ostión es una estructura que está formada por laminillas óseas rodeando un conducto de Haber en un número de 4 a 20 laminillas óseas. Y eso es una ostión. ¿Ya? ¿Listo? Ahí tenemos más ejemplos de tejido esponjoso, tejido compacto con los conductos de Haber y los conductos de Volkmann. Estos que están aquí, que son capilares comunicantes entre los Haber y que todos están relacionados con la médula ósea roja, porque la médula ósea roja, productora de células sanguíneas, cuando las células sanguíneas cumplen su tiempo de vida, el glóbulo rojo tiene un promedio de 120 días, el glóbulo blanco tiene entre horas y meses, las plaquetas viven entre 4 a 10 días. Entonces, cada 120 días en promedio, la médula ósea lanza. Pero de todos los días lo hace, porque todos los días los glóbulos rojos, un determinado número de glóbulos rojos, cumple 120 días de vida. Entonces, hoy por ejemplo, yo en este momento estoy por reabsorber 2 millones de glóbulos rojos. Hoy mismo, mi médula ósea roja ya tiene el reemplazo de esos 2 millones que van a ser reabsorbidos, porque no me puedo quedar sin glóbulos rojos. Entonces el sistema está tan perfectamente sincronizado, asombrosamente sincronizado, que van reabsorbiéndose estos glóbulos rojos y van siendo reemplazados por nuevos. Si no reemplaza, entonces tenemos un trastorno, una enfermedad de la médula ósea. Y ahí vienen los cuadros anémicos terribles que tiene el paciente que presenta enfermedades de médula ósea roja. ¿Se entiende? Entonces estamos claros con los criterios. Todos los días, no es que de aquí a 120 días, después de 4 meses, septiembre, octubre, noviembre, en diciembre, están reemplazando 2 millones. No, todos los días, porque todos los días hay reabsorción de glóbulos rojos que ya cumplieron su ciclo de vida. ¿Por qué? Porque todos los días se come. Y el glóbulo rojo, cuando son reabsorbidos, deja libre la hemoglobina, que va dentro del glóbulo rojo. Esa hemoglobina en la sangre es tomada por el hígado y transformada en bilirrubina. Y la bilirrubina es un pigmento que va inmerso en la bilis, pero se llama bili. Y este pigmento de la bilirrubina se encarga de desdoblar las grasas y también de convertirse en el pigmento que le va a dar el color a las heces en el proceso digestivo. Por eso le digo, todos los días se come, todos los días se necesita bilis. Y tiene que estar provista la bilis de bilirrubina, para lo cual necesita que haya hemoglobina, para lo cual necesita que se reabsorban los glóbulos rojos.
enfermeros. ¿Se dan cuenta? Y no necesita un curso aparte para saber esto. Solamente es entender la explicación. Entonces todos los días vamos a utilizar todo. Y eso es lo que ocurre con la Biblia. Bueno, esto de la Biblia lo van a entender más, o lo van a ampliar más en Morfo 2. ¿Ya? Ahí está el tejido esponjoso. ¿Dónde encontramos más tejido esponjoso? En la epífisis de los huesos largos, en los extremos de los huesos largos, en la pelvis, en los coxales. Allí hay. Tanto es así que las biopsias de médula mayoritariamente se realizan en el coxal, porque es la zona de mayor presencia de médula ósea roja en el tejido esponjoso. ¿Ya? Ahí vemos un hueso largo, epífisis, la diáfisis. En la diáfisis no hay tejido esponjoso, ahí es tejido compacto y el conducto medular. ¿Pero qué médula? Ya le dije en la mañana también que dentro de los huesos largos hay un conducto donde hay una médula ósea amarilla. ¿Se acuerdan que le dije? Sí. La médula ósea amarilla es reserva de energía porque es grasa. Gracias. Ya. Ese es. Entonces, hasta aquí hemos escuchado tres médulas: roja, amarilla y médula espinal. Roja es productora de sangre, células sanguíneas. Amarilla, Retención de energía. reserva de energía. Y médula espinal, sistema nervioso central. No podemos confundir ninguna médula. Cada una es diferente a la otra. Si le pregunto, en la cavidad medular o vertebral encontramos, y le pongo un listado de médulas, hasta médula de, bueno, lo que me invento. Entre ellas debe haber lo que diga médula espinal. Y si no hubiere, debe haber la palabra ninguna. Esa es la estructura de una pregunta cualquiera, o como ustedes dicen, una pregunta wherever. Sencillo. Entonces, todo está relacionado. Si le pongo el conducto medular de los huesos largos contiene y le pongo un poco de médulas ahí, debe marcar médula ósea amarilla. Conducto medular de los huesos largos, porque usted puede confundir y decir conducto medular, columna vertebral. Entonces yo le pongo conducto medular de los huesos largos, ya lo estoy direccionando a la respuesta. Y usted pone médula ósea amarilla. ¿Capisci? Ya, así mismo. Ahí tenemos más ejemplitos. Tejido esponjoso, médula ósea amarilla, las ostionas ya en imágenes de cortes histológicos reales, tejido esponjoso igual que este, el tejido compacto, lo mismo, las ostionas, ya. Más ostionas, mira, aquí está empleado un esquema, estos son los núcleos de la célula, vean. Y están rodeando el conducto de Haber que tiene los vasos sanguíneos, y obvio que todo vaso sanguíneo va acompañado de un filamento nervioso, porque tiene que estimular ese hueso. El hueso, cuando usted se parte un hueso, le duele, ¿no? Sí. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque está inervado, tiene sensibilidad. Si no le duele, porque no tiene sensibilidad, algo pasa. Pero siempre duele. ¿Ya? Así mismo es esto. Ahora, ¿cómo es la composición química de los huesos? Facilito. Materia orgánica, 30%, que está constituida por las células óseas y el tejido conectivo, osteoblasto, osteocitos, osteoclastos. La materia inorgánica en base a los minerales, que son el carbonato de calcio y el fosfato de calcio, en el 45%. Y agüita. Sí es hueso, pero también tiene que tener agua, pero en menor proporción. Y justamente es de los 3 porcentajes el que menor tiene. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque es hueso. Pero tiene que ser rígido. Tiene que ser rígido, si no fuéramos aguados. ¿Se cuenta?
Entonces todo está proporcionalmente dado perfecto. El carbonato de calcio, que es mineral, tiene que darle la dureza al hueso. Por eso está en 45% en promedio. Las células óseas, todo su 30%. Ya, entonces, la misma pregunta, esto ya está hasta repetitivo, ¿no? ¿Va a entreverar, a mezclar orgánico con inorgánico? No, o sí. Puede ser, ¿no? Tal vez, como dijo el presidente de la mañana. Puede ser. Pero espero que no, porque no necesita 5 minutos para esta pregunta. Solo necesita saber lo que es orgánico, lo que es inorgánico y lo que es agua. Entre estos dos, usted saca la materia orgánica, eso. Lo que haya escrito ahí, usted lo marca. Si están todas, las marca todas y no marca nada de eso. Si le pide inorgánica, solo marca. Perdón, se me salió sin querer. Solo marca estos dos. Si están los dos. Si hay uno, marca uno. Entonces, pero puede decir como en las biomoléculas, ¿no? La materia orgánica de la composición química de los huesos son las siguientes. Y usted empieza a marcar, pero no lee hasta el final que dice marca la incorrecta. Entonces marca una de estas. Tiene que leer toda la pregunta, léala bien, interprétela bien. Esto es morfo, esto no es bioética, no es comunicación profesional, no es introducción a la profesión, es morfofisiología. Ya asimílenlo. Morfo, la materia más hermosa de la carrera de enfermería, la asignatura más linda, más bella, más preciosa. Y no porque yo le imparto, sino porque así es. Y bueno, ya, porque yo le imparto. Y es la que más doy. Porque en todo el semestre he dado 18 grupos de morfo. Bien, ahora vamos a ver cómo se clasifican los huesos. Miren, preste toda su atención posible. Los huesos tienen diferentes formas, por tanto su clasificación es en base a su forma. Pero para describir un hueso tenemos que recordar lo que creo que nos enseñaron en el colegio, o en mi caso particular, en mi escuelita. Esa es la gordita, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la gorda? No, no le conté. No. En mi escuelita, yo tengo una escuelita. Entonces, cuando vamos a estudiar los huesos tenemos que describir su longitud, su ancho y su grosor o espesor. Y así es como se comienza. Por ejemplo, comenzamos con los huesos largos. ¿Qué es un hueso largo? No tengo casi nada. Suponiendo que este es un hueso largo, ¿verdad? Suponemos. Entonces, ¿cómo usted tiene que responder cuando yo le pregunte, describa un hueso largo? Y usted dice, un hueso largo es aquel en el cual, así, es aquel en el cual predomina la longitud sobre el ancho y el grosor. O sea, lo que dicen los textos, una dimensión sobre las dos. La primera sobre las dos siguientes. La longitud sobre el ancho y el grosor. Repito. La longitud sobre el ancho y el grosor. Sobre, predominio sobre el ancho y el grosor. Esa es la primera partecita de la descripción de un hueso largo. Las dimensiones del hueso, la longitud sobre el ancho y el grosor. Entonces, de ahí a renglón seguido usted sigue en esta maniobra. Tiene dos extremos. Usamos los términos aprendidos. Proximal y distal. Tiene dos extremos, uno proximal y uno distal. Se denominan epífisis. Una epífisis proximal y una epífisis distal. Y un cuerpo
que es la mayor longitud del hueso, que se denomina diáfisis. Diáfisis. Ya. Ahora, complementando eso, decimos, en etapa de crecimiento óseo que va entre los 20 hasta los 20 y 24 años de edad, el huesito, vamos a tratar de hacer un hueso más bonito, ¿ya? El huesito tiene entre la epífisis proximal y la diáfisis una zona de cartílago hialino de crecimiento, y entre la epífisis distal y la diáfisis otra zona de cartílago hialino de crecimiento. Cartílago hialino de crecimiento, a través del cual, por eso, gracias a este cartílago hialino de crecimiento, el hueso crece en Longitud. 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 en longitud, gracias a las metáfisis. A partir de que nacemos, empiezan a crecer los huesos largos en base a la metáfisis que está aquí. Esto se llama metáfisis. Ahora, los huesos en circunferencia, si le hacemos un corte aquí, los huesos en circunferencia van a crecer hasta aquí mediante la aposición celular. Igual que las ostionas, son las ostionas. Van a estar en aposición, se llama el término. Aposición, se van poniendo una, y hacen un hueso compacto aquí. Aposición celular para el diámetro del hueso. Lógicamente, de acuerdo a la genética del hueso, cada hueso tiene su diámetro. No puede crecer más allá. Si es fémur, tiene que crecer grueso, pero hasta ahí. Si es húmero, menos hueso, pero hasta ahí. Si es peroné, flaquito, hasta ahí, así sea largote, pero flaquito. El peroné se parece a los palillos esos que venden los panaderos antiguos. Palillos, esos palillos de harina, que uno los remoja en cafecito y... ¿Ah? Que usted, Dios mío santo, ya quiero que llegue el día de mañana. Ahí pues lógicamente vamos ya a ver los huesos y a estudiar. Esta es la parte general, la descripción general, recuerden, de todos los huesos largos. Longitud sobre ancho y grosor, epífisis, metáfisis, diáfisis. Pero ya cuando yo le ponga el hueso en la mano y le diga, después de haberle enseñado, por supuesto, porque yo primero enseño para después evaluar. No hago la inversa ni digo, usted estudia el hueso y después me lo da. No, yo se lo enseño. Yo. Entonces yo le digo, vea, este es un hueso largo, este hueso es particular, suponiendo que sea el fémur. El fémur tiene en la epífisis esto, o este. Entonces, cada detalle anatómico que tiene esta epífisis proximal del fémur tiene su nombre. Pero usted tiene que verlo, identificarlo, reconocerlo y describirlo. Por eso se lo voy a enseñar. Porque yo le puedo hacer un listado de los detalles, pero usted no lo sabe dónde están ni qué son. Y así no se enseña. Se enseña es... Entonces, ahí yo le digo, esto de aquí es la cabecita. Y usted, cuando yo le pregunto, usted me dice, es la cabeza articular. Esto es cuello anatómico. Esto es cuello quirúrgico. Esto es trocánter mayor. Esto es trocánter menor. Esto es cresta intertrocanteria. Esto es tuberosidad glútea. Dígame, muerto chancho. Y así, en cada detalle particular, en esquema
y con los huesos en la manopla. Entonces no hay pierde ahí, no hay pierde. Usted coge el hueso, lo huele, lo soba, lo saborea. Son huesos reales, ¿no? Y tienen su olor especial también. A mí me encanta oler hueso de muerto. Ni modo que de vivos, ¿no? De vivos, ¿no? Algo lo de mi esposa. Pero es un hueso de muerto. Muerto verídico.